que nuestro Señor tiene. Queremos deleitarnos en conocer y entender al Señor. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo. Dios Padre y bendito Salvador, te agradecemos por permitirnos, según tu misericordia y gracia, estudiar, Señor, tus atributos. Estudiar, Señor amado, el cómo te has revelado a través de las Escrituras. El cómo te has mostrado, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos conocerte más, Señor. Queremos que a través de las Escrituras y a través, Señor, de este estudio de la palabra del Señor, podamos conocer más de ti, mi Salvador. Por amor de tu glorioso y bendito nombre, queremos conocerte más, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento para confiar solamente en ti. Muchas veces viene y muchas veces, nuestra fe es atacada. Y es atacada porque no tenemos un conocimiento sólido de quién es Dios. Permítanos, Señor, tener un conocimiento sólido de quién es Dios para poder confiar solamente en ti y en tus promesas, Señor. Permítanos tener un conocimiento sólido de quién es Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nuestra fe vaya creciendo por medio del conocimiento de nuestro Dios. Que toda nuestra esperanza y confianza esté puesta en ti, Señor, y en tus atributos. En el nombre de Jesús. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando los atributos de Dios. Estas características que nos van mostrando quién es Dios. Porque si hay algo que usted y yo necesitamos, es conocer más y más a Dios. Como dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere ser entendido, Dios quiere ser conocido, y por medio de los atributos de Dios lo vamos a hacer. En la introducción dejamos clara 3 cosas. La primera de ellas, que por medio de estas enseñanzas no pretendemos decir esto es todo lo que Dios es. No, porque Dios es infinito. Y lo finito no puede comprender algo que es infinito. Por lo cual, lo que vamos a decir es cómo Dios se ha revelado a través de las Escrituras y pudiera ser una semilla para que usted pueda seguir estudiando con profundidad estas cosas. Cuando estudiamos los atributos de Dios, en segundo lugar, debemos entender que creemos en la incomprensibilidad de Dios. Es decir, que no podemos comprender a Dios en su totalidad. Pero Él se ha revelado por medio de la naturaleza y por medio de las Escrituras. Eso es algo que nosotros tenemos claro. Luego, en tercer lugar, entendemos que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Comunicables significa que nosotros lo podemos entender. Por ejemplo, Dios es amor. Podemos entender lo que el amor significa, quizás no en su valor infinito, pero sí podemos entenderlo. Podemos conocer acerca de la misericordia de Dios, de un Dios misericordioso, porque entendemos de manera finita lo que la misericordia significa. Pero tenemos atributos también incomunicables como la eternidad. Quizás en nuestro lenguaje tenemos esta palabra eternidad, pero no podemos comprenderla en su totalidad, porque no hemos conocido a nadie, sino solo a Dios, el cual es eterno. No hay persona eterna en esta tierra. Eso es lo que usted debe entender. Entonces eso vendría a ser un atributo incomunicable.
Dios es todopoderoso. Tampoco conocemos a personas que tienen poder, pero nunca hemos conocido a alguien que tenga todo el poder. Entonces, teniendo claros esos 3 puntos, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro estudio de los atributos de Dios. Debemos comenzar diciendo con claridad que el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero. Al comenzar con los atributos de Dios, en primera instancia debemos reconocer que Dios, que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Cuando pensamos en esto, en esta declaración que está en nuestra confesión de fe cristiana, que está en la confesión de fe de Westminster, que está en la confesión bautista de fe, es algo bíblico. Y lo hemos dicho, ¿por qué? Porque esto está contenido en primer lugar en lo que se conoce como el Shema. ¿Se acuerda lo que es el Shema? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice: Oye, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, en primer lugar, nosotros entendemos que el Señor nuestro Dios es un Dios único. Es un Dios único. ¿Qué quiere decir esto? Si aún vamos a las Escrituras, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, verso 29. Mateo capítulo 12, versículo 29. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Es importante entender que nuestro Señor es uno. Por eso parte diciendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para la israelita era tan importante, y es tan importante esta declaración de fe, esta confesión de fe, de decir: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ¿qué quiere decir que Dios sea un Dios único? El mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 4, versículo 35, nos dice así la Escritura. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Cuando decimos que el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, es un solo Dios, estamos declarando, estamos diciendo que no hay otro fuera de él. Amén. No hay ninguno que se compare a la grandeza, a la potestad y a estos atributos tan maravillosos que nuestro Dios tiene, porque Dios es un Dios único y no hay ninguno fuera de él. El mismo libro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Nos va enseñando la palabra del Señor que Dios, que el Señor nuestro Dios es uno solo. Isaías 44, versículo 6, dice así la Escritura: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice el Señor de manera clara, evidente?
sin doble lectura, nos está diciendo, yo soy un solo Dios. Y fuera de mí no hay otro. Entonces cuando vamos pasando por lugares y vemos que los chinos tienen tantos dioses, debemos recordar que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Una cosa que entender, esta palabra un está hablando de unidad. Es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para decir que el Señor, ¿cierto? Cuando creó al hombre y la mujer, le dijo, el hombre se unirá, dejará, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa misma palabra uno es la misma palabra que se utiliza para, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso podemos decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas y son un solo Dios. Nunca podemos pensar de que son tres dioses, porque la palabra deja en claro de que solo hay un Dios y fuera de él no hay otro. Isaías 45, versículo 5, dice la palabra del Señor de manera explícita, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Cuando aprendemos a conocer quién es Dios, nos damos cuenta de que no hay ningún otro. No hay ningún otro. Y usted puede decir, pero eso es fácil de entender. A primera instancia, es muy fácil de poder entenderlo. Pero algo sucede aquí cuando vemos el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La segunda, no te inclinarás a ello, ni te harás imágenes. Entonces nos vamos dando cuenta que si es algo tan claro entender de que hay un solo Dios, hay algo en nuestro corazón perverso y pecaminoso que nos hace olvidarnos de esta verdad. Es un corazón que está acostumbrado, está tan de continuo al mal y siempre quiere crear un falso Dios. Si decimos que hay un solo Dios, estamos diciendo que todos los otros son farsantes. ¿Por qué aquello que se llama ecumenismo no puede ser cierto? Porque la palabra, la revelación misma de Dios, estos 66 libros nos muestran de que hay un solo Dios. Amén. Entonces el ecumenismo quiere decir ya el Dios de los judíos, el Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios de los católicos, el Dios de los musulmanes, el Dios de los dioses de los Hare Krishna, los dioses de esto y de esto otro, al final están hablando del mismo. No, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero. Y es el Dios que se ha revelado por medio de las Escrituras. Primera de Corintios 8, el apóstol Pablo lo deja muy claro en Primera de Corintios 8, 4, diciendo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, todas aquellas cosas que no se conformen a la revelación divina, de acuerdo al conocimiento de Dios, es un Dios falso. Entonces ahí donde podemos comprender que podemos distorsionar la verdad, es ahí donde debemos entender con claridad que la base de nuestra fe es creer que tenemos un Dios único. Y es el Dios que se ha revelado por medio de las Escrituras y por medio de la naturaleza. Pero la revelación por medio de las Escrituras es mucho más profunda que la revelación de la naturaleza, porque Dios habla explícitamente al hombre. Y los profetas, tanto profetas como apóstoles, y el mismo Dios manifestado en carne, pudo decir, así ha dicho Jehová, o de cierto os digo. Entonces con claridad vamos entendiendo que el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es.
Y si Él es uno, ¿por qué el Dios de los católicos no es el mismo del Dios de los romanos, católicos romanos, no es el mismo que nosotros servimos? Porque su concepción de Dios, su conocimiento acerca de Dios es diferente a cómo Dios se revela a través de las Escrituras. ¿Por qué el Dios de los testigos de Jehová no es el mismo Dios que nosotros servimos? Porque ellos tienen una revelación diferente a lo que las Escrituras dicen acerca de el Dios verdadero. ¿Por qué los mormones tienen una religión y un Cristo diferente? Tienen a un Dios diferente. Porque ellos creen otras cosas acerca de Dios. Y las mezclan con las cosas de la Biblia. Por eso usted puede decir, pero ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta gente que se hace llamar cristiano? ¿Por qué hay tanta gente que va acá, va allá? ¿Acaso no están sirviendo todos al mismo Dios? No. Hay un solo Dios, pero un solo Dios que se ha revelado por medio de las Escrituras. Entonces, si queremos conocer a Dios, y usted quiere decir que yo voy a leer ciertos versículos de la Biblia solamente, eso nos pondría en un grave peligro, porque podríamos solamente tomar parte de Dios. Y al tomar solamente parte del conocimiento de quién es Dios, estamos distorsionando al Dios verdadero y lo estamos transformando un ídolo. Estamos haciendo un ídolo. Por eso es tan importante que la iglesia entienda que hay un solo Dios, único y verdadero. El Señor nuestro Dios es un Dios único. Amén. Y es un Dios único que se ha revelado por medio de estos 66 libros bíblicos y a través de cada una de las palabras escritas en esta Biblia. Por eso los cristianos pasamos toda nuestra vida estudiando la Biblia. Y la pasaremos estudiando toda nuestra vida y no alcanzaremos a comprender en su totalidad lo que Dios ha intentado decirnos por medio de esta palabra del Señor. Amén. Pero si algo es cierto, es que si nos dedicamos al estudio diligente de las Escrituras, podremos conocer quién es el Señor. Y podríamos decir aún en el final de nuestras vidas, como dijo Job, cuán leve susurro hemos oído acerca de Él. Aunque creyéramos conocer todo acerca de Dios, solamente estamos oyendo un leve susurro de lo que es un Dios infinito. El Señor es claro en Isaías 43:10 con respecto a que Dios es uno solo. Hay un solo Dios verdadero. Y más vale, hermano y hermana, que conozcamos al verdadero Dios. Amén. El cual se ha revelado por medio de los 66 libros de la Biblia. Isaías 43, versículo 10, dice la Escritura: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. ¿Qué quiere Dios? Ser conocido y creáis. Quiere ser creído y quiere ser entendido. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Entiende esto, querido hermano? Antes de Dios no fue formado nada, ningún otro Dios. Ni tampoco lo será después de Él. Y es ahí donde entendemos que los testigos de Jehová no son cristianos bíblicos y no creen en el mismo Dios verdadero. Porque ellos dicen que el Señor Jesucristo es un Dios pequeño, es un Dios más bajo que el Padre. ¿Y eso qué estaría queriendo decir? Que hay otro Dios. Aquellos testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el primer ser creado. Eso estaríamos diciendo, si ellos dicen que un Dios pequeño y es el primer ser creado, estaría diciendo contradiciendo lo que está diciendo aquí el Señor, de que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Entonces, todo lo que es antes de lo que la gente podría decir, no, pero es que hay otro Dios que fue antes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es imposible, no hay otro Dios, hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero
el cual es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, verdadero, el cual se revela por medio de las Escrituras. Dice, verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. ¿Alguien puede encontrar salvación fuera del Cristo de las Escrituras? ¿Alguien puede hallar salvación fuera del Dios de las Escrituras? Eso es imposible. Esta misma declaración de fe la dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Usted podría decirme que los mapuches de la antigüedad adoraban a un Dios. Pero si no es el Dios de las Escrituras, no era el verdadero Dios. Es que hay tanta gente que adoraba a un Dios monoteísta, pero eso no quiere decir que sea el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios que se ha revelado por medio de estos 66 libros de la Biblia. Entonces, podemos estar seguros de que si adoramos al Dios que se ha revelado por medio de estos 66 libros bíblicos, estamos adorando al verdadero Dios. Amén. Si usted ha sido transformado por medio del Espíritu Santo de Dios, ha sido por medio de la gracia de Cristo hecho una nueva criatura, usted ha sido capacitado por el Espíritu de Dios para confiar en cómo Dios se ha revelado a sí mismo por medio de estos 66 libros de la Biblia. Podemos contemplar la gran cantidad de dioses de los cuales se adoran en toda esta humanidad. Pero aquellos que ponen su confianza en el Dios de las Escrituras pueden decir con total propiedad: todos los demás dioses son falsos. Porque hay un solo Dios, único, y fuera de él no hay otro. Amén. Porque Dios es el primero y es el último. Es decir, Él es un Dios eterno. Él siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. Y siempre lo será. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas que tiene solo una esencia divina. Entonces, cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de tres personas y un solo Dios. No hay 3 dioses, 4 dioses ni 20 dioses. Hay un solo Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente un solo Dios, el cual se ha revelado por medio de las Escrituras. Por eso el Shema, el Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No nos aleja de decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Por qué? Porque es esa misma palabra que le dije anteriormente. Es la misma palabra en hebreo que se utiliza, los dos serán uno. El hombre y la mujer, cuando tengan este matrimonio, serán una sola carne. Es decir, hay una unidad perfecta en esta divinidad tan gloriosa. Un solo Dios en 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. Entonces, vamos viendo que si estudiamos diligentemente las Escrituras, vamos a conocer a Dios. Y debemos ir sacando todo tipo de idolatría de nuestra mente. Porque hay personas que de alguna manera quieren decir: no, Dios es amor. Dios es solo amor, 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 amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero también Dios es justo. Entonces, si una persona solamente se queda con los textos de que Dios es amor, ha creado un ídolo. Si una persona solamente busca los textos de que Dios es solo justicia, 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 ha creado un ídolo. Un Dios diferente. Pero el Dios verdadero, el cual servimos y el cual se ha revelado por medio de las Escrituras, es un Dios santo, santo, santo. Amén. Único en santidad,
único en justicia, único en eternidad, único al ser el Todopoderoso. Tenemos a un Dios único. Seamos diligentes en conocer y entender que solamente Él es Dios. Él, solo Él, es el único Dios. Entonces, pasamos a la segunda declaración, la cual dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único. Pero no solo es un Dios único dentro de sus atributos, no solo es un Dios único en tres personas, sino que es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Esta referencia acerca de Dios es una de las que se repite más en la Biblia. El Dios viviente, el Dios vivo. Es algo que se repite tantas veces en las Escrituras. ¿Y a qué se refiere de que Dios es un Dios vivo? Jeremías capítulo 10, versículo 10, el cual habíamos leído al principio, nos muestra con claridad esto. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo. Un atributo de Dios es que Él es un Dios vivo, es un Dios viviente. ¿Qué dijo aquella mujer, Agar, la cual fue echada al desierto por Abraham y estuvo a punto de morir con su hijo Ismael? Ella, ¿cómo apodó a aquel que le ayudó? A aquel pozo, pozo del viviente que me ve. ¿Qué dijo este hombre llamado David cuando iba a derrotar a Goliat? Que él confiaba plenamente en el Dios vivo. ¿Quién se cree este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Tenemos un Dios vivo, un Dios viviente. El Salmo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed. ¿Y tiene sed de quién? Del Dios vivo. Debemos confiar plenamente que el Dios bíblico, el Dios que se ha revelado por medio de estos 66 libros, es un Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses versículo 1. Primera de Tesalonicenses, verso 1:9, dice así la Escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿A quién sirve el Dios de la iglesia? A un Dios vivo y a un Dios verdadero. Por eso el Dios de los católicos no es el Dios de la Biblia. Porque para los católicos, para que su fe sea afirmada, ellos, ¿qué es lo que necesitan? Imágenes. Necesitan una representación del Cristo crucificado. Necesitan una representación de la Virgen. Necesitan una representación de José. Necesitan una representación de Pedro. Necesitan una representación de cada uno de los apóstoles para poner su fe. Pero la palabra del Señor nos habla de un Dios viviente, de un Dios que está vivo. ¿Qué significa esta declaración? Que Dios es un Dios vivo. Es muy sencillo de entender que hay una diferencia entre Dios y los falsos dioses. Y esta diferencia es que Dios, el Dios verdadero, el único Dios, está vivo. Y los ídolos, no. Los ídolos están muertos. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no son nada. Esta declaración Dios vivo, Dios viviente, se utiliza, como lo hemos dicho, muchas veces en las Escrituras. Y una de ellas, en el Salmo 115, vamos a entender por qué nosotros adoramos al Dios vivo. Salmo 115,
Salmo 115, versículo 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En primer lugar, debemos reconocer que ningún ser humano debe ser comparado con el Dios vivo. Porque toda la gloria y toda la honra es para Dios. La gloria no es para los hombres, la gloria es para Dios. El valor más sublime y alto que existe es Dios. Dice, si no a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Porque el idólatra dice, aquí está mi Dios, y muestra una estatua. El idólatra dice, ¿dónde está tu Dios? El Dios de los cristianos no se ve, pero aquí te puedo mostrar a mi Dios. Pero el Dios vivo es espíritu, y no hay quien pueda contemplarlo. Pero eso no significa que Él esté muerto. Dios no necesita un cuerpo para decir que está vivo. Pero que tenga un cuerpo no quiere decir tampoco que algo esté vivo. Así lo dice el verso 3, mire. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él es soberano. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía en una estatua, cualquiera que confía en una figura para ser adorada, es alguien que está muerto. Así como eso está muerto. Usted puede decir, pero esta gente está viva, pero estoy hablando de que está muerta en sus delitos y pecados. Amén. Esta persona está muerta porque adora a un Dios que está muerto. Pero el Dios de los cristianos, si bien no es un Dios que puede hacerse visible, no es un Dios el cual usted tiene que verlo para creer en Él, sí podemos decir con toda propiedad, mi Dios está vivo. Amén. Mi Dios está vivo. Porque no necesito que Él esté ahora presente en un cuerpo humano y tenga una oreja para yo decir, Él me está escuchando. No, Él me escucha. Él me escucha. Y Él le va a escuchar a usted. Sus ojos ven. Y mire lo que dice el verso 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. El Dios de ellos está muerto. El Dios de esas personas que adoran estatuas está muerto. El Dios de aquellos que se han creado un falso Jesús en su mente está muerto. Nunca les va a oír. Nunca les va a prestar atención. Porque el Dios que ellos tienen está muerto. Me encanta mucho cómo Primera de Reyes 18 nos muestra con claridad esto. Primera de Reyes 18. Porque mucha gente alega que porque tiene algo visible, dice que eso le hace tener más confianza en Dios. Pero un cristiano no confía en una estatua para creer en Dios. Confía en el Dios vivo. Para mí, como cristiano, es suficiente que mi Dios esté vivo. Amén. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Solamente un profeta del Señor y 450 hombres sirviendo a un falso Dios. Entonces, dice el verso 23: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y ponga sobre la leña, pero no ponga fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Ya, los israelitas no querían entender. Estaba todo el pueblo reunido, estaban estos 450 profetas, y estaba solamente un profeta del Señor. Tenían que hacer un tipo de sacrificio, cortar un buey, colocar la leña, pero no prender el fuego. Y el Dios que prendiera el fuego, ese era el Dios verdadero. Entonces, el verso 26 dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien le respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, ya hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse los sacrificios, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Los idólatras, 450 profetas idólatras, saltando y creyendo que porque saltan, creyendo que porque hacen todas esas cosas, sus dioses le van a oír, o su Dios Baal en este caso le iba a oír. Pero aunque ellos se sajaran, se hicieran heridas en sus brazos, tanto así que le chorreaba la sangre, su Dios falso no lo iba a escuchar. Y no lo escuchó. Pero mire lo que hizo en el verso 36 este hombre Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, verso 36, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque esto es lo que sucedió. Elías era tanta su confianza en el Dios soberano, que él no solo esperó que esa leña se encendiese por el poder de Dios, sino que él le pidió que echaran agua. Y usted sabe, no sé si le ha tocado alguna vez encender unos palos con agua, es casi imposible. Pero una cosa debemos entender, no le estoy diciendo a usted ponga a prueba a Dios y haga un fuego, no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que por propósito de Dios, recuerde que él dijo que el Señor le había mandado hacer todas esas cosas. Entonces, soberanamente, esto es con el propósito de Dios soberano. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando obviamente estas cosas sucedieron fue porque el Señor lo quería hacer. Dios es un Dios vivo. Y como es un Dios vivo, eso no quiere decir que esté para los mandados suyos ni para los mandados míos. Él
lo que Él quiere ha hecho, dice el Salmo 115. Es lo que Él quiere ha hecho. Entonces Él va a hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad soberana. Pero nunca debemos olvidar, tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Dios viviente. Y le respondió a este hombre Elías. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. ¿Qué nos enseña esta historia? De que los ídolos no tienen ningún poder, de que los ídolos nunca le van a escuchar. Pero Dios sí, porque Él soberanamente tiene el control de absolutamente todo. Es maravilloso entender que usted y yo servimos a un Dios que está vivo. Y usted puede decir, pero es que he orado, hermano, he orado al Señor y Él no me ha escuchado. Pero el Señor muchas veces dice, ustedes piden y no reciben, como dice el libro de Santiago, porque piden mal. Piden para gastar en vuestro deleite. En otras palabras, ustedes piden para satisfacer sus deseos egoístas. Pero Dios no está aquí para satisfacer tus deseos egoístas. Dios no está aquí para satisfacer tus deseos mundanos y carnales. Dios no está aquí para hacer tu voluntad, sino que Dios está para hacer su propia voluntad. Por eso la Escritura nos dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, cuando un cristiano ora al Dios vivo, eso no quiere decir que el Dios vivo va a andar haciendo lo que usted quiere hacer. El Dios vivo va a hacer las cosas de acuerdo a su soberana voluntad. Entonces, ¿qué es lo que significa que Él sea un Dios vivo? Significa que tenemos la dicha más grande que un ser humano puede tener en esta tierra. Porque la mayoría de los seres humanos que están en esta tierra, aunque digan algunos creer en Cristo, pueden doblar sus rodillas por 20 horas, 40 horas, pero el Señor no les va a escuchar, porque ellos están adorando un falso Dios. Pero los cristianos, aquellos cuya fe tienen en el Dios vivo, el cual se ha revelado por medio de estas 66 libros bíblicos y por medio de la naturaleza, pueden estar maravillados y pueden estar confiados de que sirven a un Dios que sí le está escuchando. Que cuando estamos en aflicción, que cuando estamos en dificultad y doblamos nuestras rodillas y clamamos al Señor, Él sí nos está escuchando. Y aunque muchas veces no se haga como nosotros queremos, Él está cumpliendo su voluntad. Si usted cree en un Dios vivo, si usted cree en el Dios de las Escrituras, usted confía que lo que Dios está haciendo en el momento, Él lo está haciendo bajo su soberana voluntad. Aprendamos a confiar en un Dios vivo. Si usted cree en el Dios vivo, crea que lo que Dios está haciendo ahora, Él lo está haciendo bajo su propia voluntad, bajo su propio beneplácito. Porque Él sí le está escuchando. Él sí está viendo todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Él sí está escuchando cuando nosotros oramos. Pero debemos aprender a orar y a confiar plenamente en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad. Dios, el Señor, nuestro Dios, es un Dios único y es un Dios vivo. Pero no solo es un Dios único y es un Dios vivo, sino que también es un Dios verdadero. Dios es un Dios verdadero. San Juan capítulo 17, versículo 3. Tenemos un Dios que es vivo, que está vivo, un Dios que es viviente, un Dios que sí nos escucha y un Dios el cual es verdadero. San Juan capítulo 17, versículo 3, dice así la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Y cuando estudiamos, ¿se acuerda de la primera de Juan? Los últimos capítulos, el capítulo 5 de la primera de Juan, entendimos lo que era la vida eterna. Y que en la vida eterna no significa que usted va a vivir para siempre solamente. Porque recuerde que los perdidos también van a vivir para siempre, pero van a ser torturados para siempre. Pero la vida eterna esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si su Dios está vivo, su Dios también le ha dado vida. Y no le ha dado cualquier vida, le ha dado la vida eterna. Y la vida eterna significa que usted ahora tiene una comunión con Dios. Y como tiene una comunión con Dios, no es cualquier comunión, sino que Él ahora es su Padre. Él es su Padre. Y si tiene un Padre sobre esta tierra, o ha tenido un Padre en su vida, usted entiende que un Padre cuerdo con sus 5 sentidos siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y si los padres de esta tierra, siendo malos, en el sentido de corazón pecaminoso, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas también? Si Él siempre nos va a dar lo mejor. Pero a veces lo mejor no es lo que nosotros creemos. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Y Él es un Dios verdadero. Es un Dios lleno de verdad. Porque Él mismo es la verdad. Amén. Y si Él ha prometido cada una de estas promesas escritas aquí en la Biblia, es porque Él las va a cumplir. Pero Él las va a cumplir de acuerdo a su voluntad, no a su propia voluntad. Si usted quiere tomar un texto de la Biblia para satisfacer sus propios deseos egoístas, déjeme decirle que el Señor nunca le va a escuchar. Pero si usted clama al Señor según las promesas, con un corazón humillado y buscando solamente su voluntad, aunque su voluntad sea dolorosa, aunque su voluntad sea algo que estremezca nuestro corazón, sí creemos que si un Dios vivo permite todas estas cosas, ese Dios vivo nos va a mantener en pie. Ve a Job, el Dios único, y el Dios vivo y el Dios verdadero permitió que él padeciera todas esas cosas, que perdiera todo, que todos sus hijos murieran, que su señora lo abandonara, que viniera una gran enfermedad sobre su vida. Y no solo eso, que él lo perdiera todo, y aún sus amigos que le iban a buscar el consuelo. Aquellos amigos se volvieron en contra de él para decirle que él estaba así porque había pecado. Y aún viviendo todo eso, Job pudo llegar hasta el final, pero no por su propia fuerza, sino porque el Señor no permitió que su alma fuera tocada. Amén. Entonces entendamos esto. Por ser cristianos no siempre nos va a ir bien según nuestros ojos, pero según los ojos de Dios sí. Porque, como José pudo decir, fue vendido por su hermano, pero él pudo decir al final que el Señor ha tornado este mal en bien. Entonces entendamos esto, el Señor tiene el control, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y uno puede decir, pero me está pasando esto en mi vida. Eso le está ayudando para bien, para probar su fe. Y no porque Dios quiera en alguna manera Él saber lo que hay en su corazón, porque Él lo sabe. Pero Dios quiere que usted sepa, por medio de la prueba, que lo que hay en su corazón. Tenemos un Dios único, un Dios viviente, un Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios de verdad, el único Dios verdadero. Como dice Primera de Juan 5:20, Primera de Juan 5:20, hablando del Dios de verdad, el Dios verdadero. Dice así Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se fijan la importancia de estas palabras? Estamos en el verdadero. Y si usted está en el verdadero es porque Dios le ha dado el conocimiento
para que usted confíe en el Dios de verdad. Porque hay muchos dioses de mentira. Hay muchos Jesús de mentira. Pero hay un solo Jesucristo verdadero. Hay un solo Padre verdadero. Hay muchos padres de mentira. Hay muchos espíritus de mentira. Pero hay un solo Espíritu Santo de verdad. Hay un solo Padre de verdad. Hay un solo Hijo de Dios de verdad. Y si usted verdaderamente tiene al Espíritu Santo, usted sabe y tiene el entendimiento para conocer al Dios de verdad. Por eso en Apocalipsis 19, versículo 11, usted puede ver que el fiel y verdadero viene a hacer las cosas con justicia, viene a cumplir lo que prometió. Porque Él es un Dios verdadero. Si Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Qué significa esta declaración de que Dios sea verdadero? Significa que Dios es el único, real y genuino. Por tanto, es digno de toda nuestra confianza. Si usted y yo creemos en un Dios verdadero, Él es digno de toda la confianza que nosotros tenemos. Y como le dije, nos puede estar yendo mal en la vida, pero uno con fe va a decir, me está yendo mal en la vida, pero el Señor va a transformar este mal en bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Todas las cosas, no está diciendo algunas cosas. No es que usted va a andar de victoria en victoria y la victoria mía es. No, andar de victoria en victoria significa andar en la voluntad del Señor. Significa andar en lo que Dios quiere para nuestras vidas y no en lo que nosotros queremos. Queremos que el Señor, según lo que dice Romanos capítulo 12, renueve nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos poner toda nuestra confianza en el único Dios que es real, en el único Dios que es verdadero. Si creemos que Dios es un Dios único, vivo y verdadero, tenemos mucho de qué confiar. Pero si estuviéramos creyendo en un Dios falso, estaríamos muertos, estaríamos perdidos. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? Un cristiano y un mundano va a vivir exactamente las mismas cosas. Le van a pasar cosas en la vida, como le puede pasar, como nos enseña el libro de Eclesiastés, puede pasar, a un cristiano lo mismo que a un mundano, le puede pasar lo mismo. Y aún incluso a alguien del mundo que no conoce a Dios le puede ir mejor que a un cristiano delante de los ojos de los hombres. Pero delante de los ojos de Dios, la voluntad de Dios se está cumpliendo en él. La voluntad de Dios se está cumpliendo en ella. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano? Solamente confiar en el Señor. Solamente confiar en el Señor. Como pudo decir David, pacientemente esperé al Señor y Él me respondió desde su santo templo. Pero la paciencia os es necesaria a cada uno de nosotros. Pero es un fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es el que nos ha capacitado para esperar en sus promesas. Aprendamos a depender solamente de Él. Hay veces que pensamos que Él no nos escucha. Pero tenlo por seguro que sí Él lo está haciendo. Por lo tanto, debemos confiar plenamente de que un Dios único, vivo y verdadero hará según su voluntad y responderá a nuestra oración según lo que Él quiera para nosotros, no de acuerdo a como nosotros queremos. Usted dice, yo estoy orando esto al Señor, estoy orando y Él no me ha contestado. ¿Y si yo le dijera que Él le está contestando? Y que lo que está pasando es lo que Dios quiere que pase. Y que lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Cuando entendemos que nosotros creemos en un Dios verdadero y en un Dios vivo, eso significa que vamos a tener que andar en las manos de Dios. Piense en esto. ¿Cómo se siente un animalito cuando usted lo toma y usted empieza a llevarlo? Se desespera porque no sabe si confiar o no. Pero cuando estamos en las manos de Dios, muchas veces tendemos a desesperarnos porque es alguien que nos está llevando a nosotros.
Y como es alguien que nos está llevando, cuando un ser humano no tiene el control sobre las cosas, se empieza a desesperar. Pero aquellos que confían en el Dios vivo, verdadero y único, cuando estén en las manos de Dios, quizás pueden desesperarse en algún momento. Pero cuando la paciencia y la consolación de las Escrituras vienen a nuestra vida, aprendemos a entregarnos al Señor y a confiar en su voluntad, y a confiar que lo que Él quiere para nuestra vida, aunque para nosotros sea triste, aunque nosotros sea difícil, para nosotros sea complicado, será lo mejor. Aprendamos a confiar en este Dios único, en este Dios vivo, en este Dios verdadero. El Salmo 22.1, Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí está hablando. Está comunicándose con el Dios verdadero. Y está diciendo: Dios verdadero, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios, yo sé que tú me estás escuchando, pero te siento que estás lejos, Señor. Siento que la salvación está lejos, Señor. Y aquí se desespera este hombre y dice: Dios mío, clamo de día, no me respondes. Y de noche, y no hay para mí descanso. Señor, yo estoy clamando a ti y no me estás escuchando, Señor. Te clamo en el día, te clamo en la noche, Señor, y no hay descanso para mí. Eso es cuando nos desesperamos. Pero cuando entendemos que creemos en un Dios soberano, podemos decir lo que dice el verso 3. Pero tú eres santo. Tú que habitas en la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Viene la desesperación si yo no le digo: si usted es un verdadero cristiano nunca se desesperar. No le estoy diciendo eso, usted se va a desesperar. Porque somos seres humanos. Pero un verdadero cristiano no se va a desesperar para siempre. Porque va a confiar que si Dios respondió a nuestros padres, y no estoy hablando de nuestros padres terrenales, estoy hablando de aquellos que han escrito la Biblia, de aquellos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Si Dios respondió a David, si Dios respondió a Abraham, si Dios respondió a Isaac, si Dios respondió a Israel, si Dios respondió a Sofonías, a Malaquías, si Dios respondió a Pedro, si Dios respondió al apóstol Pablo, si Dios respondió al apóstol Juan, si Dios respondió a Noé, Él también lo hará. Porque creemos en un Dios que está vivo. Y ese Dios que está vivo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ese Dios que está vivo, Él nos está escuchando. Pero una cosa le digo: no va a hacer las cosas a nuestro tiempo, va a hacer las cosas a su tiempo. Porque Él es un Dios que está vivo y no anda para los mandados suyos ni para los mandados míos. Es un Dios que está vivo y es un Dios verdadero y es un Dios único, el cual hará según su soberana voluntad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Que el Señor nuestro Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Dios Padre y bendito Salvador, estamos estudiando los atributos de Dios. Y estos atributos de Dios nos van mostrando, Señor, quién es el verdadero Dios. ¿Quién es el Señor a cual usted y yo servimos? Erradique, como estamos estudiando, Señor, el libro de Sofonías, podemos, Señor, usar esas palabras y decir: elimine todo rastro de Baal de nuestras mentes. Señor, erradique toda idolatría de nuestros corazones, todo egocentrismo,
Permítanos confiar en el Dios que es único, en el Dios que se ha revelado como un Dios único. No hay otro Dios. Fuera de Él no hay quien salve. No ha sido formado otro Dios antes que Él, ni fuera de Él, ni después de Él. No hay otro Dios. Hay un solo Dios verdadero, y es el Dios que se ha revelado por medio de la naturaleza, y por más profundidad se ha revelado por medio de estos 66 libros, de los cuales Dios ha susurrado su conocimiento acerca de Él. Por amor de tu nombre, queremos conocerte más, Señor, porque creemos que nuestra desesperanza muchas veces es por no conocer a Dios, es por no confiar y no conocer quién es nuestro Señor, porque entre más conocemos a Dios, más aprendemos a depender de ti, mi Señor. Enséñanos a depender totalmente de ti y no de nosotros mismos. Señor, permítenos confiar en un Dios que está vivo y tiene el control soberano y absoluto de todas las cosas. Dios Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, por el cual hemos recibido esta reconciliación de parte de Dios. Permítenos confiar que tú tienes el control de todas las cosas. Y no solo eres un Dios único, no solo eres un Dios verdadero, sino que también, no solo eres un Dios único y un Dios vivo, sino que eres un Dios verdadero, por lo cual siempre nos responderás con verdad. Siempre cumplirás tu propósito. Y como dice aquí el Salmo, Dios, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Permítanos tener paciencia y esperar y clamar y seguir clamando al Señor para que Él nos responda. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Por amor de tu nombre, que el olor de tu conocimiento, Señor, pueda ser, Señor, olido por cada uno de nosotros y podamos aferrarnos a lo que tú nos vas mostrando por medio de las Escrituras. Te ruego, Señor amado, que la gracia, la paz y la misericordia de Cristo sea con cada uno de vosotros. Iglesia de Cristo sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.